Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda charla del miniciclo de conferencias Cómo hacer divulgación científica y no morir en el intento. Este evento está organizado por Somos Cátedras, un proyecto autogestivo de difusión del quehacer científico de la comunidad de cátedras CONACYT, promovido y financiado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Investigación de Cátedras CONACYT, Sintracátedras. En esta ocasión tengo el enorme gusto de presentar a Estrella Burgos, nuestra ponente del día de hoy, y quien amablemente nos compartirá su conocimiento a través de consejos de buenas prácticas para la comunicación pública de la ciencia, especialmente a la hora de dar charlas de divulgación ante públicos no especializados. Estrella Burgos es editora y escritora de divulgación científica. Ha estado a cargo de la dirección editorial de la revista Cómo ves de la UNAM desde su fundación en 1998. Es autora de múltiples libros de divulgación para niños y jóvenes y coautora de 10 libros de texto. Además de haber impartido numerosos cursos y talleres, ha sido ponente invitada en varias conferencias nacionales e internacionales de divulgación científica. Asimismo, ha recibido múltiples premios y distinciones a lo largo de su carrera. Para más información acerca de nuestra ponente, les dejamos una semblanza más detallada en la caja de descripción de este video. Ahora sí, les comento que lamentablemente tuvimos problemas técnicos con esta transmisión en vivo, así que rápidamente les daré un resumen de lo que vimos al comienzo de esta sesión. A modo de introducción y con el propósito de detonar la reflexión sobre distintos estilos y estrategias de comunicación oral, vimos junto con Estrella las grabaciones de 2 charlas de divulgación, mismas que les compartimos en la caja de descripción de este video. En la primera charla, el investigador Brian Little nos habla sobre los distintos rasgos de personalidad y cómo muchas de las características que asociamos a las etiquetas de introvertidos y extrovertidos pueden ser más maleables de lo que pensamos. En la segunda charla, la investigadora y premio Nobel de Química Jennifer Doudna nos habla sobre la revolucionaria tecnología para la edición de genes llamada CRISPR. Esta nueva técnica, además de abrir enormes posibilidades para el tratamiento de enfermedades genéticas, viene acompañada de los riesgos y dilemas éticos inherentes a este tipo de avances de la ciencia. Por último, verán que hacia el final de esta charla, Estrella nos compartió un tercer video, mismo que por el momento les dejamos como sorpresa, pero pueden encontrar el enlace en la descripción del video. Y ahora sí, sin más preámbulo, les dejo con el resto de la grabación, donde Estrella nos lleva a discutir y analizar los estilos empleados por cada ponente. Espero que disfruten. Bueno, pues ya vimos 2 pláticas y me gustaría empezar a saber qué les parecieron. ¿Tenemos algunos comentarios que me puedas dar, Emilio? De momento no, pero el micrófono está abierto para todos los que están acompañándonos. Entonces, Okay, o en el chat. Lo primero que me gustaría saber es qué plática les pareció más atractiva, les interesó más, disfrutaron más. ¿Cuál de las 2? bueno, aquí La primera. Bueno, ambas le parecieron buenas, la primera. Ok, ¿alguien más? Necesito que me digan, ¿eh? Porque sí, yo también diría que el estilo del primer orador fue más atrapante, ¿no? O sea, más divertido. La de la segunda a lo mejor era más formal, no sé, esa fue mi impresión. Sí, a mí me gustaría comentar algo, Emilio. sí, por favor. Sí, hola, buenas tardes, soy Ricardo Cerón. Sí, exactamente, es la misma, una observación muy semejante a la de Emilio, ¿no? La primera me pareció más amena, el manejo del público fue diferente, incluso cuando la cámara enfoca a la audiencia, intentan recrear, ¿no? Bueno, cuando les habla de lo del codo, ¿no? Con los adultos, hay varios que intentan hacerlo y me parece que es unas analogías que pues causan cierta gracia y que ayudan a comprender el contexto de lo que está hablando. Y en la otra hubo, bueno, también es interesante si es más formal, pero usó otros elementos que el primer expositor no. Los elementos que yo observé fueron el uso de las diapositivas, tratando de explicarlas, ¿no? Y ahí noté también que la audiencia era, bueno, se comportaba de manera diferente, ¿no? Había gente que estaba así como muy concentrada, muy atenta, y había otra gente así como que, no sé, parecía como que perderse, ¿no? Un poquito, como que a lo mejor se distraía de lo monótona que a lo mejor me pareció un poco esa plática, ¿no? Entonces, yo creo que hubo 2 elementos diferentes con audiencias que se comportaron de manera diferente
Y me parece que es también por el estilo del orador, ¿no? Gracias, Ricardo. Bueno, aquí estoy leyendo. El tema de la segunda me encanta, pero muy plana, o sea, coincide contigo. ¿Hay alguien que no coincida con esto, que le parezca que salió mejor la segunda? Yo creo que también ahí la temática es muy diferente, ¿no? Porque la primera temática fue como de comportamiento humano y la segunda pues eran como temas más complicados, ¿no? Muchos términos técnicos más difíciles de entender para los que no son de áreas biológicas. También. Sí, por supuesto, muy, muy buena observación. Aquí dice, la segunda hay que tener cierto conocimiento del tema para poder seguir, ¿no? Seguir la charla. Sí, ese es un punto muy importante. ¿Alguna otra cosa? Sí, a mí ambas me gustaron, nada más la primera la sentí un tanto intimidante sobre el público, o sea, siento así como que muy invasiva hacia la audiencia. Y en la segunda era un poquito más en el sentido de preocúpese toda la audiencia, ¿no? Pero ya sobre el colectivo, como que la primera la sentí sobre los individuos que estaban ahí y la segunda ya la sentí un poquito más sobre, hey, tenemos este problema, ¿no? Abusados. Como que las dos sentí que paniqueaban un poco al auditorio, pero en general, pues, muy buenas pláticas. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que más o menos hay, por lo menos en los que han participado, un cierto consenso, ¿no? De que la primera plática nos enganchó más que la segunda. Y eso es algo muy curioso, porque en la primera tenemos a un señor mayor, que no usa un PowerPoint, que no se mueve tampoco mucho, pero que te atrapa, y te atrapa de inicio. ¿Por qué creen ustedes que nos atrapa? ¿Qué hace para atraparnos así? O sea, él no trae nada, está él solito, paradito, con su saquito, da como cierta ternura. A mí la verdad me recordó tanto al doctor Proton que sale en The Big Bang Theory, que dije, a lo mejor sí, a lo mejor se prestó para, ya ven que como salió Stephen Hawking y eso, pues no sé, pero le encontraba yo muy parecido al doctor Proton, que te provoca cierta ternura, ¿no? Porque muestra una vulnerabilidad. La segunda charla es de Jennifer Doudna, premio Nobel, compartida con la francesa que ella mencionó, un tema que es importantísimo. La técnica CRISPR, bueno, o sea, un descubrimiento fabuloso. Una señora, yo en mi opinión, pues muy elegante, con mucho porte, muy bien vestida. Pero creo que cuando dio la plática, no sé si ya le habían dado el Nobel. Yo la verdad me esperaba que esta plática fuera muy, muy atrapante, porque ella tiene un libro que se llama Una grieta en la creación, y escribió ese libro con un estudiante suyo de doctorado justamente para advertir de los riesgos de esta técnica, del CRISPR. Y a mí me gustó mucho el libro y me pareció que estaba muy bien contado todo. Ya, pues a lo mejor así está la plática. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que yo coincido con todos ustedes. O sea, cuesta trabajo seguirle. Y no porque a lo mejor nuestra transmisión no fue perfecta, yo veía muy chiquitas las letritas de los subtítulos, se cortaba un poco. No, es por cómo ella platica el asunto, tanto en la estructura de su plática como en el tono de su voz. Entonces, un punto importante, y me gustaría que ustedes fueran anotando esto, porque juntos vamos a ir definiendo cosas que hacen mejor una plática que otra. Es evidente que en la segunda es un tema más difícil de explicar. Y justamente porque es un tema más difícil de explicar, hay que tener más cuidado en el momento de presentarlo. También me sorprendió de una plática TED porque ellos pues acostumbran a entrenar a sus presentadores y ensayan mucho.
O sea, uno de los secretos de dar una buena charla es ensayar mucho, porque no es nada fácil pararse frente a un auditorio, tener un tiempo tan limitado, no estás atrás de un podio, ¿no? Estás así como muy vulnerable, ¿no? En las pláticas TED la gente se presenta con mucha vulnerabilidad, aunque a veces sí piden un podio. Entonces eso hay que ensayarlo muchísimo. Quizá ya no tuvo ese tiempo. Y porque además, pues no todo mundo tiene habilidades de comunicación oral, ¿no? Hay que desarrollarlas. Se pueden desarrollar, cualquiera las puede desarrollar, pero hay que practicar mucho. Entonces a mí me sorprendió eso de la plática de Jennifer Doudna. Volviendo a la primera, mi interpretación, mi análisis, a ver si ustedes coinciden. O sea, él lo primero que hace es hacer una broma y se mete a la gente a la bolsa. No sé si recuerdan cómo inicia, ¿no? Diciendo, no, y aquí hay 45 que tienen unas cosas que a mí me encantaría estudiar. O sea, él empieza, aunque, bueno, a quien intervino le pareció que quizá era un poco invasivo con el público, pero él empieza por crear una conexión con el público, por crearla directamente. Eso es lo que hace. O sea, él está haciendo algo que es fundamental cuando uno hace divulgación y cuando hace uno divulgación oral. Y es, o sea, ¿quién es el importante en la divulgación? El más importante. Pues es el público, es la audiencia. Y eso lo entiende perfectamente el primer orador. Entonces empieza por crear un vínculo. Claro que el tema del que él habla, pues es un tema que a todos quizá nos interesa, ¿no? Porque está hablando del tema de la psicología de la personalidad. Y él se dedica, es un académico muy acá, de la Universidad de Cambridge y todo, ¿no? Él a eso se dedica, a estudiar eso. Pero primero crea ese contacto con él. Luego tiene como clarísimo lo que va a decir y hasta dónde va a llegar. Y básicamente, según yo, la idea central de su plática, es decir, hay rasgos de personalidad, pero no estamos condenados por esos rasgos de personalidad. Podemos hacer algo al respecto. Y por eso usa el ejemplo de los introvertidos y de los extrovertidos. Por supuesto, cuando usas ejemplos así, temas así, pues él mismo se pone ejemplo. Él dice, yo soy un introvertido. Y tiene un manejo del humor verdaderamente asombroso. O sea, yo creo que buena parte del éxito de esta charla es que hace reír a la gente. Pero la hace reír no gratuitamente, no. O sea, con las propias elementos del tema que está abordando. Entonces hace bromas. Da ejemplos muy concretos. Bueno, el del final verdaderamente, cuando ya se va al baño, da ejemplos muy concretos. Cuando habla de personas, les pone nombre. O sea, no es un quién sabe qué, no, es Tom. Tom me dijo. Pues sí, claro. O sea, después de toda la retórica del otro para describir a esa persona, y entonces dicen, pues es un, ¿no? Se los resume, pero tienen nombre. Entonces, todos esos detalles y esa actitud donde además yo percibo, espero, no sé si ustedes, que este hombre está muy a gusto donde está. Está parado y está cómodo, a pesar de ser un introvertido declarado. ¿No? Que no esperaría que un introvertido hablar en público le cueste mucho trabajo. Él está cómodo, ella no. Jennifer Doudna no está cómoda. O sea, está diciendo cosas súper importantes, súper complejas, en un tono muy, muy plano, y no sientes que conecte con el público en ningún momento. Cuando tiene un tema con el que podría conectar, muchísimo. Digo, pues, esta cosa de la edición genética en humanos, pues sí es un tema que nos puede tocar muy de cerca, tanto más que el de los rasgos de personalidad. Pero ella no crea eso.
Yo todo el tiempo la sentí como una oradora muy distante del público y quizá muy intimidada por el público, explicando todo esto. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Hay alguna otra opinión en este sentido? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que, bueno, la impresión que yo tenía, quizás porque desconozco del tema de la segunda plática, bueno, también de la primera, ¿no? Pero de la segunda, no sé qué, o sea, siento que el primero era más amable, o sea, más fácil de hacer conexión con la audiencia, porque es más como, pues, de características de la personalidad. En cambio, el otro a lo mejor es intrínsecamente más técnico. O sea, no, obviamente es algo que a las personas les preocupa, ¿no? Esto de la modificación genética. Pero no sé si sea, o sea, quizás es más complicado hacer como la conexión personal. No sé si eso, no sé. Yo creo que no. Yo creo que hay que saber hacerlo. Yo no creo que sea más complicado en términos de que el tema sea más complicado. Como que la conexión es algo que puedes establecer. Y aquí yo veía como muchas posibilidades para ella de establecer esa conexión. Por lo pronto, si quieren, pues ella es una persona seria, no hace bromas. Está bien, no siempre hay que hacer bromas y como aquí bien dicen, a veces a la audiencia no les gustan las bromas. Pero en general sí se ha visto mucho y se ha estudiado mucho que el humor es un gran vehículo para mejorar la comunicación. Y no solo en una presentación oral, sino en un libro y en muchos otros productos de comunicación. El humor nos relaja, nos hace reír. Alguien que nos cuesta un chiste que nos hace reír, pues ya como que nos va cayendo bien de entrada, ¿no? Ese es un truco que usa mucho Al Gore, el que era vicepresidente de Estados Unidos y que da 1 millón de pláticas al año sobre el cambio climático. Al Gore siempre empieza sus pláticas contando un chiste. Realmente un chiste que no tiene mucho que ver con la plática, sino con algo que le pasó en el campo. Pero hace que la audiencia, o buena parte de ella, se ría mucho y entonces ya estamos como a gusto con Al Gore. Vean alguna plática de Al Gore. Es muy bueno, es un excelente orador. ¿Qué podía haber hecho? ¿Cómo creen ustedes que podía haber ella contado esto? Bueno, concisamente qué es la técnica CRISPR, qué hace, para qué puede servir y por qué hay que tomársela con cuidado. ¿Cómo podía haber contado esto distinto? De una manera que fuera más cercana y además que fuera más amable en términos de entender todo lo que está diciendo. ¿Qué creen que podía haber hecho ella? Bueno, mientras quien quiera levantar la mano o abrir su micrófono, es más que quizá algo que a mí me gustaría apuntar del primer video, además del humor, del uso del humor, que creo que, o sea, que quizá no a todas las personas se les dé, ¿no? Pero lo que sí noté mucho es que tiene un estilo mucho más coloquial y más relajado, más como estar platicando con amigos. En cambio, la segunda ponente fue mucho más formal. Entonces, creo que tal vez eso también ayudó a conectar con la audiencia. Además del humor, esta como actitud relajada y sobre todo que cambió mucho de tono de voz, subía, bajaba, quizá también parte de las mismas bromas, ¿no? Pero eh, en los comentarios, bueno, Mari Carmen comenta que qué consejos tú nos podrías dar para sentirnos cómodos con la audiencia como ponentes. Y Cristian Díaz comenta que faltó primero decir qué es el DNA y el RNA, como dar un poco más de bases, ¿no? Para el inicio de su charla. Y también comenta que las implicaciones en el desarrollo de enfermedades. Sí, No sé si alguien más. ¿alguien más quiere decir cómo podría haber ella mejorado? Sí, a ver, yo quisiera comentar algo. A mí, mejor me hubiera, bueno, yo lo que hubiera hecho era aprovechar las fotografías que puso, ¿no? Las primeras de los ratoncitos. A lo mejor partir de ahí y explicar, a muchas personas les parecen muy tiernos los animalitos, ¿no? Entonces, a lo mejor contar la historia a partir del ratoncito y explicar precisamente, miren, el ADN tiene la información genética, se puede modificar de tal o cual manera, y después ir como contando la historia a través del ratoncito, ¿no?
que después muestra las fotografías del ratón, que ya los blancos, los negros, y al mismo tiempo ir haciendo ejemplos de cosas que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, las generaciones de ratones cambian porque se van transmitiendo los genes, algo así. De hecho, yo en el museo, digo, en el túnel de la ciencia, en el metro, he visto ese ejemplo con los ratones, ¿no? Que, ponen, digamos, el árbol genealógico comienza con un macho negro, una hembra blanca, y después ponen la primera generación, salen tantos blancos, tantos negros, tantos pintos, y la segunda generación sale así, y de esa manera, bastante didáctica, pues explican lo que son los genes para el público en general. Entonces, a lo mejor algo así, contar una historia con los ratoncitos y conectar, ¿no?, con estas mascotitas que a muchas personas sí les agradan. Eso es con lo que a mí, bueno, lo que yo hubiera hecho más bien, ¿no? Ese es un punto excelente, Ricardo, excelente. Porque, como les decía yo, que el primer presentador, ¿no?, que le pone nombre a sus personajes de los que hablan, los detalles concretos nos atrapan. Lo que es más abstracto nos cuesta mucho más entrarle y retenerlo. Y ella habla de los detalles concretos muy al final de su charla. Ya muy al final salen las fotos de los ratoncitos, ya muy al final, o sea, primero nos da como una mini clase súper densa de genética. Y luego ya nos pone los ejemplos. No sé si tendría que haber explicado qué es el ADN y el ARN para esa audiencia. Una de las cosas que tiene que decidir un orador es qué tipo de conocimientos previos está suponiendo que tiene su audiencia. Salvo para el caso de los niños, yo recomendaría que supongamos siempre un nivel de secundaria. Igual vamos a tener gente que tiene un nivel más alto, pero hay muchas cosas que hemos aprendido en la escuela que ya cuando uno crece, pues ya se te olvidaron, ya no te acuerdas. Entonces, por eso yo diría que secundaria o prepa, cuando mucho, ¿no? Pero secundaria yo creo que funciona mejor. Quizá entonces no hay que explicar qué es ADN y ARN o brevemente. Ella sí desaprovecha mucho la ayuda visual que le podían haber dado el PowerPoint. De hecho, pone pocas imágenes, son muy impresionantes y puestas así, además el diseño. Tiene una en la que pone una frase que no puedes leer y al mismo tiempo escucharla. O sea, eso no se puede. La lees y te pierdes lo que estaba diciendo en ese momento. Ese es un problema de esa transparencia de su PowerPoint. Pero para ilustrar mucho lo que está diciendo, que es complejo, sí podía haber usado más transparencias. Ahora, ella no empieza ni le dice al público, ay, qué gusto estar aquí, me encanta. Nada. O sea, como que de entrada pone una barrera entre ella y la audiencia. Así, una distancia muy grande. Ok, no necesitas hacer una broma. Pero sí como decir, aquí estoy con ustedes y me importan ustedes y quiero contarles algo a ustedes, porque para mí es algo súper importante que ustedes necesitan saber, qué sé yo. Algo así, no lo sé. En el caso particular de lo que ella cuenta, y aquí quiero recalcar, subrayar, que se imaginen en neón, contar una historia, lo que dijo Ricardo. Vamos a ver más adelante, porque eso ayuda muchísimo a comunicar cualquier cosa, cualquier cosa. Y eso vale para una presentación oral, vale para un artículo, vale para una exposición en un museo, para todo lo que ustedes quieran. Contar una historia. Porque las historias resuenan mucho con nosotros, hay muchas razones. Yo le había mandado a Lorena una charla mía sobre cómo contar historias de ciencia. Espero que les comparta el enlace. Esta charla es un poco peculiar porque yo normalmente doy esta charla ya, pero esta me la pidieron para grabarla y editarla, porque la incluyeron en un libro electrónico sobre divulgación de la ciencia, pues que va a ser este libro como una especie de texto, porque por lo menos creo que en la Facultad de Ciencias de la UNAM la materia de divulgación de la ciencia ya es obligatoria. Y eso pues sí, pues ni modo, ¿verdad? Ahora que ni les pide que hagan divulgación, pues van a tener que prepararse, quieran o no.
A mí no me gusta que sea obligatorio eso de tener que hacer divulgación, no me gusta nada. Si quieren, luego platicamos por qué. Pero bueno, está esa charla y está editada, y ahí viene por qué las historias son una gran manera, si no es que la mejor manera de comunicar algo, por cuestiones que tienen que ver con la evolución incluso, ¿no? Entonces, contar la historia. Esta cosa del CRISPR tiene muchas historias. Una que ella no cuenta y que además yo lo lamento. Por un lado, ¿quién hizo primero que nadie esto que ahora llamamos CRISPR? Bueno, pues una bacteria, por eso se dieron cuenta. Es una bacteria que hace eso. Por eso se dieron cuenta que se podía editar genoma. Se dieron cuenta por eso. Por una bacteria que hace eso y entonces la mantiene muy a salvo de ataques, de otras cosas, ¿no? Creo que algo menciona, pero lo dice tan rápido y tan planamente que casi que ni lo registra. La otra es que hubo un investigador español involucrado en eso, desde mucho antes que Doudna y que la francesa. Entonces no me gusta eso de que no le dé crédito, pero bueno, está bien. Pero un muy buen lugar para empezar esa historia es decir eso. Pues un buen día, quién sabe qué estábamos haciendo, y nos dimos cuenta que hay una bacteria que hace una cosa que nunca antes habíamos visto. Y quizá decir, ¿no? En el orden. Y luego nos dimos cuenta que nosotros también podemos hacerlo, que podemos copiarle a la bacteria. Ahí ya tienes una historia para armarla. Ella lo que hace es nada más describe. El CRISPR es esto, y nos preocupa por esto. Pero no cuenta ninguna historia. Entonces difícilmente nos engancha. Si además lo haces con una voz tan monótona y con una distancia tan grande de tu audiencia, pues resulta muy difícil seguirla. Yo he visto esta plática ya muchas veces y por eso también la escogí, la estuve viendo muchas veces, ¿no? También preguntándome cómo la podía mejorar ella. Y quiero verla además casi que en cámara lenta, porque es muy importante lo que dice. Me interesa mucho el tema del clima. En la revista, como ves, hemos hablado mucho del asunto CRISPR y también de sus implicaciones, porque es algo muy, muy importante. Pero me cuesta ponerle atención. O sea, yo dejo de ponerle atención muy rápido a ella, por esa monotonía en su forma de hablar. Me cuesta un montón, y más si está en inglés, ¿no? Peor. Yo muchas veces uso podcasts y audios en inglés para dormirme, de gente que habla así. La que habla como el otro, pues no, porque no me deja dormirme, porque me interesa, ¿no? Entonces, ella tendría muchas maneras de contar esta historia. Ahora, otro problema que tiene la plática de Jennifer es que abarca demasiada información. Y además información que es muy compleja. Entonces ahí, cuando uno va a escribir de algo o hablar de algo, hay que discriminar muy bien qué sí es sustancial y qué nos encantaría que estuviera, pero que no cabe. No cabe en ese formato, en un formato de 12 minutos, que es el que ella tiene, ¿no? Nada más tiene 12 minutos. Y no vale que toda esa que no cabe, agarremos el PowerPoint y la pongamos ahí. No, como quien no quiere la cosa. No funciona. Eso no funciona en términos de llegar a esa audiencia. Porque acuérdense, el punto más importante, el personaje más importante de todo esto es la audiencia. Entonces hay que pensar quiénes son, tratar de ponerse en su lugar, ensayar mucho lo que vamos a presentar. Igual que un artículo que escribimos, lo tenemos que revisar muchas veces. Y sobre todo necesitamos retroalimentación. Porque claro que cuando uno hace algo que le cuesta mucho esfuerzo, pues muchas veces acabas enamorado de lo que existe. No, hombre, esa me salió. Un ratito, les doy 10 minutos, enamórense de lo que hicieron, pero nada más. Y después empiecen a pensar cómo pudo ser mejor. Y yo cada charla que doy, cuando se puede, ahora sí se puede por Zoom y porque las graban, la vuelvo a ver para ver qué estuvo mal y qué puedo hacer mejor. Eso es muy importante.
es muy importante ir afinando cada cosa. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos un montón de puntos. ¿Quién me puede decir? Los más importantes que considera que hemos mencionado hasta ahora. Anímense, por favor. Yo empezaría por conectar con la audiencia. Muy bien, excelente. Ajá. Contar una historia. Contar una historia. Perfecto. Ajá. Hay que preparar la charla de acuerdo al público al que va dirigida. Por supuesto. Por supuesto. Hay que prepararla de acuerdo a esa audiencia, público, como le quieras decir. Ajá. Pensar en la audiencia. ¿Qué más? También aportar detalles muy concretos o información muy concreta. Así es, ejemplos muy concretos. Hay un señor Peter Clark, que si ven mi charla de las historias, ahí lo cito, que él enseña a escribir. Y él dice, su forma de decirte lo de los detalles concretos es ponerle nombre al perro. No, no es lo mismo, es que estaba el perro, estaba Firulais, ¿no? Eso ya inmediatamente nos permite crear otra imagen mental, ¿no? Los detalles concretos nos ayudan a crearnos imágenes mentales. Detalles concretos, como decía su compañero, los ratoncitos. Por ahí también podría haber empezado, por ahí, diciendo, miren estos ratoncitos tal y cual. ¿Y qué pasa con esos ratoncitos? ¿Qué más? Ayudarnos con las imágenes y siempre considerar al público que se sienta especial, que nos importa. Importantísimo lo del público, qué bueno que lo mencionas. Sí, hacerle sentir que nos importa, no que estamos ahí porque, híjole, nos dijeron que diéramos la plática del CRISPR y pues hay que darla, ¿no? Eso. A veces te puedes o no ayudar con imágenes. Como se dieron cuenta, uno puede dar una plática sin imágenes, como lo hizo este señor Little, ¿no? Pero en la ciencia muchas veces sí las necesitas, ¿no? Porque, por esa complejidad, porque con temas complejos, especializados, no es fácil hacer que nuestro público se cree imágenes. Otro punto. A mí lo que más me gustó de la plática de Dogma es cuando da una analogía. ¡Ay, por fin, una analogía! Cuando dice que la técnica CRISPR funciona como un editor de textos. Ok, como el Word. Así es, de simple, en el fondo, la técnica CRISPR, como un editor de textos. Quito palabras, quito letras, muevo párrafos. Eso da una idea mucho más clara de lo que es esa técnica que todo lo que dijo ella antes. Entonces hay que usar analogías, hay que usar metáforas, porque eso ayuda a que la gente se cree imágenes mentales. Si nos podemos hacer una imagen mental, pues posiblemente nos acordemos, ¿verdad?, de lo que nos dijeron. ¿Alguna más? Yo agregaría lo de la cadencia y el ritmo. Creo que eso ayuda, o sea, a tener variación ayuda a como mantener la atención del público. Muy, muy importante. O sea, una voz monótona. ¿Y qué es monótona? Porque justamente no hay cambios de ritmo, no hay cambios de volumen y no hay pausas significativas. El otro señor sí las hace esas pausas que dejan a la gente así, ¿no? A veces son tan importantes los silencios como todo el rollo, ¿no? A mí Jennifer me agobia tanta información y me agobia no poder seguirla. Y me entristece porque me interesa mucho lo que está diciendo. Pero aún cuando me interesa tanto, no la puedo seguir. Entonces, esta cuestión del ritmo, esta cuestión de la pausa, esto que dice Mari Carmen, hazle sentir al público que te importa, que estás ahí por ese público, que te interesa. Crea algún tipo de empatía con ese público. El otro señor, en parte, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace con las bromas. Lo hace también con algo que es muy efectivo, que es burlarse de sí mismo,
¿no? Se burla un poco de sí mismo. Dice, "Mira, pues, yo soy tan introvertido, ¿no? Y debe ser cierto que eres así. Pero también eso crea empatía. ¿Por qué? Porque al burlarse una persona de sí misma, sin llegar a la exageración, pues también nos está diciendo, yo soy como cualquiera, yo soy como ustedes, yo también soy como ustedes, ¿no? Yo no estoy en el Olimpo de la ciencia, de los dioses de la psicología de la personalidad. Yo soy como ustedes y también tengo mis rasgos de personalidad. Entonces, en la medida en que se pueda, también eso. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa distinta? Déjame ver si yo anoté alguna distinta, que ya no sé. Acá hay un comentario que es seleccionar la información importante y tener muy en claro cuál es la idea que se quiere transmitir a la audiencia. Muchas gracias, José. Ese es un punto fundamental. No le podemos contar todo lo que quisiéramos. Una charla de divulgación no es un curso de posgrado. La gente que va a estar ahí, en general, no siempre, pero en general va a estar ahí porque quiere. Digo no siempre, porque cuántas veces vamos a dar una charla y no hay nadie y entonces te llevan a unos pobres que sacaron de la escuela en el recreo, yo qué sé. Pero normalmente es un público que es voluntario, que está ahí porque quiere. Entonces, tenemos que mantener su atención. Si le damos 20 ideas, muy difícilmente se va a poder concentrar en lo que estamos diciendo. Entonces hay que tener una idea clara. Los expertos dicen que uno tendría que ser capaz de expresar en un párrafo, 10, 15 palabras, qué quiero transmitir. ¿Qué les quiero transmitir? Al final de cuentas, eso es lo primero. ¿Qué quiero transmitirles? ¿Con qué quiero que se quede? Y todo lo demás es, ¿qué voy a hacer para lograr transmitir eso que quiero? Y transmitirlo bien y que se lleven a su casa esa idea. Entonces, muy importante. Yo luego pongo ejemplos de lo escrito, ¿verdad? Porque es mucho más lo mío. Pero hay un periodista científico, Tim Bradford, que llevó la sección de ciencia del diario The Guardian muchos años. Bueno, y ha sido un gran maestro de periodistas de ciencia. Y él dice, a ver, piensen en un plato de espagueti. No le pueden dar al público el plato de espagueti. Le dan un espagueti, pero con toda la salsita, que le pongan el espagueti, jitomatito, el orégano, el parmesano, lo que a ustedes les guste. Un espagueti. Es eso, una idea muy clara. Eso es lo que voy a contar. No puedo contarles todo lo que yo quisiera. Aquí estoy leyendo, ensayar algunas veces antes y pedir retroalimentación si es posible. Eso es fundamental. Eso es muy importante. Durante mucho tiempo, lamento decir, la divulgación se vio como algo que, pues, ¿cuál era el problema, no? Y se pensaba que el problema de la divulgación en realidad era decir las cosas con claridad, explicar los términos técnicos. Les propongo un ejercicio, no porque lo hagan ahorita. Háganse un paper de su especialidad, de Nature, de la revista que quieran, y pongan entre paréntesis la explicación de cada término técnico que sale por detrás. No les recomiendo que lo hagan. Es una pérdida total de tiempo. Eso no va a hacer que ese paper lo entienda alguien que no es especialista. Para nada. Porque no tiene el contexto. Entonces, hacer divulgación va mucho más allá que decir claramente algo. Porque implica dar el contexto. Ese contexto que la gente pues no tiene, porque no se dedica a la ciencia, ¿no? Y la divulgación, o no se dedica a esa, ¿no? Porque también divulgamos para los de otras áreas científicas. Entonces, digo, lo mínimo es que seamos claros, que expliquemos con claridad, que tengamos en cuenta los conocimientos previos del público y a partir de ahí construyamos esas explicaciones, dándoles contexto y ejemplos concretos. Pero eso tampoco basta. Hay que ver en qué formato se lo contamos. En el formato de historia es lo ideal. Y yo me quedé pensando si el señor Little usa o no el formato de historia en el sentido de... Pero siento que más bien lo que él hace es que usa varias historias en su presentación. Como que cuenta varias para ejemplificar. Y creo que le funciona muy bien así. A mí no se me ocurre, la verdad, de qué otra manera podía haber contado lo que estaba contando, porque me parece que lo cuenta muy bien, ¿no? Pero ¿en qué formato lo vamos a contar?
al final yo creo que pensar en la audiencia se traduce en pensar qué voy a hacer para que le interese. Durante muchos años yo escuchaba, no, es que hay que decirle a la gente, hay que hablarle de lo que le interesa. No, pero que es que lo que no conoce no le interesa. ¿Cómo le va a interesar si no lo conoce? Nuestra labor, creo, más importante al hacer divulgación es lograr que le interese. Y para eso hay todas estas herramientas y todas estas técnicas. La reina de todas ellas, contar historias. Y con esto, si les parece, nos podemos ir a un descansito y vamos a la siguiente parte, 5 minutitos para que nos dé tiempo de terminarlo, ¿sale? ¿Está bien, Emilio? Tú eres el jefe. Tú dime. No, claro que sí, está perfecto. Muchas gracias, Estrella. Ok, 5 minutitos. Aquí los espero. Perfecto, gracias. Vamos con la siguiente parte. Nada más quisiera retomar lo de interactuar con la audiencia, que se mencionó aquí. Y bueno, hay muchas maneras de involucrar a la audiencia. A veces se puede mucho y a veces no, depende de dónde estemos, depende del lugar, pero siempre hay que tratar de hacerlo. Por eso que mencionó su compañera, hacerle sentir a la audiencia que importa, que es especial, que estamos ahí por ellos y ellas. Muy socorrido es preguntarle cosas a la audiencia, como hace un poco el primer orador, el señor Little, el doctor Little. Muchas veces es como de que levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado tal cual? Ya con eso ya crea un cierto vínculo, ya crea una empatía con la audiencia. Estamos preguntando a la audiencia, nos importa lo que nos digan. Por ejemplo, esa es una manera. Dependiendo del tema que ustedes vayan a tocar, si tienen tiempo, si es posible, si pueden hacer alguna actividad ahí a la mitad de su charla, pues excelente. Si se puede. Hay que irle pensando cómo. Pero hay que buscar esas maneras. La cuestión de ensayar, muy importante. Lo de la retroalimentación, que también aquí menciona Karina, muy importante. O sea, búsquense por lo menos 2 o 3, o por lo menos 1 o 1, y preséntenle su charla. Alguien que no sepa de su tema y alguien que además va a ser honesto con ustedes. No recomiendo a las mamás, novios o novias, amigos o amigas queridas, a los papás, porque muchas veces nos van a decir, uy, te quedó súper bien, ¿no? No, necesitamos que nos diga alguien realmente si está bien o no y a ver qué nos sugieren. A veces esas sugerencias nos van a parecer sensatas y a veces no. Pero es importante tener esa retroalimentación. Y por supuesto, mientras estén en la charla, pues hay que estar pendiente de cómo está reaccionando esa audiencia. Si empiezan a ver así a varios, pues hay que hacer algo, hay que despertarlos de alguna manera. Y entre otras cosas porque el tiempo que nosotros, los humanos, estamos atentos, es un tiempo muy corto. Y por eso son muy importantes los cambios de ritmo, porque ¿no? Regresamos. Y además también hay que considerar que todo lo que digamos a lo mejor nos van a escuchar, pues no sé, la mitad, no sé, pero no va a ser todo. Por supuesto que no, porque divagamos mucho, tendemos mucho a divagar. Entonces, eso también sería bueno considerarlo. Ahora, de los enlaces que le pedí a Emilio, no vamos a abrir otro, nada más pon cuál es, para que yo les diga de qué se trata. Es el que se llama Evitar la muerte por PowerPoint. Y eso tiene que ver con las ayudas visuales. Este que está aquí abajito, How to Avoid Death by PowerPoint. Lamentablemente no encontré ninguna, es otra charla TED que tuviera subtítulos en español. Tienen portugués, si ustedes pueden descifrar el portugués, cosa que yo no puedo, pero sí los pueden poner en inglés. Este señor que van a ver allí, en esta... Bueno, pues si quieres ponlo tantito, lo que pasa es que me apura que nos vayan a sacar del... Ponle pausa luego, para que no... Nada más que se vea al señor, ¿no? David J.P. Phillips. Esta es una charla TED que dio en Estocolmo. Ese señor es sueco, habla un inglés impecable. Y esta charla, que les recomiendo mucho, explica qué hacer y qué no hacer
con un PowerPoint o con un Prezi o la presentación que ustedes utilicen. Para mí fue una sorpresa, porque si bien yo tenía ideas como en el PowerPoint, pues no hay que usar muchas transparencias, no hay que llenarlas de texto, en fin. Él tiene cosas muchísimo más puntuales y mucho más claras y da muy bonitos ejemplos de cómo no morir por PowerPoint. Pero tiene que ver con lo que se comentaba hace un rato, ¿no? O sea, una idea. Y dentro de esa idea, pues las ideitas, no más de una, por transparencia, y cosas que se puedan ver. Leer, ponerse a leer el PowerPoint es terrible, es terrible. Ponerse a dormir a todo el mundo. A mí una vez me tocó, bueno, esa la pone el de ejemplo, es buenísima. Esta era una cosa de la ONU, de no sé qué, de Pakistán. O sea, ¿hay alguien que pueda colegir algo de esa imagen? Digo, pues a menos que tengas 2 horas, una lupa y la veas con muchísimo cuidado, quién sabe si así. O sea, eso no sirve. No nos da una idea de nada. Hay ahora mucho software muy bueno de visualización de datos. Si tienen oportunidad, bueno, ya murió Hans Rosling. Hans Rosling era un hombre que se especializaba en comunicar estadística de los grandes problemas del mundo. Busquen a Hans Rosling, van a encontrar charlas suyas y van a ver que era un prodigio de comunicador, de orador y del manejo de los recursos visuales. Y con Hans Rosling, la verdad no sé si le quedaba muy claro, estaba bien, ¿no? Dice este señor Phillips que en una presentación de PowerPoint no hay que poner nunca más de 6 objetos, de 6 cosas, porque es lo que podemos retener. Pues, este señor ha estudiado neurociencias, entonces muchas de sus pláticas nos habla de eso. Y luego habla de la emoción y luego, ¿no? Ya sabemos, digo, lo mejor que te puede pasar en una plática es emocionar a tu audiencia. Lo mejor que te puede pasar un artículo es emocionar a tu audiencia. Supongo que todo eso ya se los dijo Sergio Reyes en su charla. Espero que les haya gustado mucho. A mí me gustan mucho las charlas de Sergio, me parece que es muy buen orador y es un extraordinario escritor de ciencia. Entonces, 6 objetos, les da varios elementos ahí. Entonces, él sabe, este señor Phillips sabe mucho más que yo de cómo hacer PowerPoints. De hecho, yo quiero empezar a revisar todos los míos para ver en qué errores estoy incurriendo con los míos. Pero para que te sirvan para lo que quieres y sobre todo le sirvan a la audiencia. Son una ayuda visual, es una ayuda. A mí una vez me tocó una conferencia, de verdad, en el Teatro Universo, en la pantallota del teatro. Eran frases y frases y frases y frases. Eso no era lo peor. El ponente las leía todas, pero además iba subrayándolas con un apuntador láser. No, bueno. O sea, el apuntador láser hay que usarlo muy poco y con muy buen juicio, porque uno se marea tratando de seguir esa cosa ahí, ¿no? Y si no lo tienen que usar, es mejor que no. Solo que quieran realmente remarcar algo. Y si lo quieren remarcar, pues mejor háganlo en la imagen, que ya venga remarcado. Entonces, esta es una que les recomiendo mucho. Este señor hace muchas otras cosas, ya más bien se dedica a enseñar cómo comunicar de muchas maneras, entonces lo pueden seguir. El que sigue, ¿cuál era, Emilio? Bueno, yo lo tengo aquí, claro, les puedo decir. Claro, se llama El Poder de... The Official TED Guide to Public Speaking. Sí, pues sí hay una guía oficial de TED. La pueden comprar en Amazon. Me temo que no está traducida. Pero no está nada mal leer eso, realmente. Porque pues estos de TED tienen muchísima experiencia. Lo que no les dije del anterior, señor Phillips, es que ese señor Phillips hizo unos estudios como con 500 oradores y de ahí sacó 101 cosas. Ya sé que sean buenas las pláticas. No se crean que en ese que puse yo ahí y que mi Dios les va a mandar para que ustedes lo vean, habla de las 110. No, pues no se puede, ¿verdad? Pero habla de 5 o 6, que me parece que ayudan mucho. Y esas van con el tono de voz, con la postura, ¿no? Como ese tipo de cuestiones.
que son muy, muy importantes. Entonces, si les interesa también esa guía de TED, porque como les decía, o sea, los de TED hacen que la gente ensaye mucho, mucho, y no los ponen allá afuera hasta que no están convencidos de que funciona, aunque yo no sé por qué, con Jennifer Doudna, seguramente por la importancia de lo que ella tenía que decir. Y luego aquí dice, este es un video que bueno, no les voy a decir, es espantoso, es buenísimo, no, ya lo verán ustedes. Ahora, ¿cómo le hacemos con el asunto de los que están en vivo? Yo lo que sugiero es que pongas esto más grande, por favor, Emilio, para que quienes nos están viendo en vivo vean el título y entonces lo pongan en su computadora y puedan ver con nosotros, ellos, pero no en esta transmisión, sino que nos abandonen un ratito y lo vean, porque es muy, muy importante lo que pasa en este video. Y aquí pues lo vamos a ver entonces, por favor. Pues ya, ahí terminó este video. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció? Alguien dígame algo. Como que engancha la historia, ¿no? Como que capta la atención de las personas. Bastante. ¿Qué más? También como que despierta como que emociones, ¿no? Porque al momento de expresar como que da como emoción, ya sea de tristeza o alegría, ¿no? O algo así, y eso como que hace que facilita que se enganchen las personas. O sea que es una charla muy conmovedora, ¿verdad? Como contar una novela al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, yo diría que deja muy claro el poder de las historias, que lo deja clarísimo. A mí, cada vez que lo veo, que veo esta charla de Eduardo Sáenz, me emociona, porque es muy emotiva. Ahora, ¿quién es Eduardo Sáenz, si no lo conocen? Él es un matemático español de la Universidad de La Rioja, que es parte de un grupo que cada vez se ha vuelto más conocido y solicitado en el mundo de habla hispana, que se llama Big Bang Ciencia. Se los voy a poner aquí en el chat. Big Bang Ciencia. Y son un grupo de científicos y científicas que se unieron hace varios años para divulgar ciencia. Y se especializaron, entre otras cosas, en los monólogos de ciencia. Ellos empezaron una cosa que se llama Fame Lab, que es como un concurso para científicos y científicas de hacer una presentación de un tema científico, algo así como en 3 minutos. Se los voy a poner aquí también, aquí abajo, para que luego lo consulten por ahí. Y ellos han desarrollado toda esta técnica. O sea, ¿qué hace que Eduardo pueda hablar así? Bueno, porque sabe teatro. No siempre es así tan dramático, a veces es muy, muy divertido. O sea, Big Bang Ciencia en realidad lo que hacen es comedia, stand-up comedy, ¿no? Esos que están parados y cuentan, eso hacen, y así comunican ciencia. Han venido aquí a la FIL de Guadalajara. Eduardo mismo, junto con otros colegas suyos, ha venido al Instituto de Matemáticas de la UNAM, los contrataron para dar un taller de cómo hacer estos monólogos. Cátedras CONACYT también podría contratarlos. Están un poco lejos en España, pero viajan mucho, se presentan mucho, quieren mucho a México, les encanta venir. Busquen Big Bang Ciencia, vean todo lo que hacen, todo lo que tienen. Hay muchísimos consejos de cómo presentarse. No que ustedes tengan que aprender a hacer monólogos como ellos, pero tienen muchos elementos que les pueden servir. Y Eduardo además, pues es un youtuber súper exitoso. ¿Y de qué habla? Pues de matemáticas. Todos sus videos en YouTube son de matemáticas. Entonces véanlo para que vean además todos los registros que maneja, así como este muy dramático, que tiene otros muy divertidos y toca muchos temas para divulgar matemáticas, que creo que son las cosas más difíciles que hay.
porque de entrada muchas personas se resisten a las matemáticas. Yo digo que menos de las que uno se supone, pero, perdón, me distraje aquí porque leí, sería una forma de conjunción entre ciencia y arte. Claro, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. O sea, ellos están tomando de las artes escénicas elementos para poder divulgar la ciencia. Entonces, les recomiendo mucho que vean el trabajo de Eduardo. Está también Javier Santaolalla, que es, aquí se lo escribe, que también es otro matemático, que es miembro de ese grupo. No crean que hay puros matemáticos, ¿eh? Tienen una buenísima que hace cosas de genética. Sacaron un libro hace no mucho que yo compré en la FIL de Guadalajara cuando fueron, que se llama, ¿cómo era? Si me llamas Gen, te digo todo, te doy todo, algo así. Usan mucho el humor, ellos usan mucho el humor. Pero les quise poner este video, uno, por lo que dice sobre las historias, que me parece que lo condensa muy bien, y por él mismo, como alguien que estaba en una charla que a mí me parece que es realmente excelente. Yo no escuchaba muy bien, pero cuando la vean ustedes directamente, y les sugiero que la vuelvan a ver en YouTube, sí se escucha muy, muy bien. Esto fue en un TED que hubo en Río de la Plata. Pero hay muchísima, muchísima gente en este mundo, hombres y mujeres, que hacen excelente divulgación de la ciencia. Muchos de ellos se dedican a la ciencia, como ustedes, y han aprendido. Porque la divulgación, pues es como todo, ¿no? Para hacerla bien, pues hay que aprenderla, y hay que practicarla, y hay que corregirla, y hay que aprender de los mejores. Y mi recomendación para ustedes, y así es en toda charla o curso que yo doy, es vean a ustedes quién les gusta cómo comunica ciencia, quién los conmueve, quién los emociona en una charla, en un artículo, en cualquier medio que ustedes quieran. Disfrútenlo y luego vean qué hizo y analicen qué hizo, cómo lo está haciendo. Porque que sean tan buenos y buenas no es casual. Hay detrás todo un aprendizaje de técnicas y todo el probar y ensayar y el buscar esa retroalimentación y ponerse en los zapatos del público. Digo, hay gente que tiene un don natural, ¿no? Que los ves casi, pero ni siquiera teniendo un don natural, si no lo practicas y si no aprendes de los que lo hacen bien y ves qué técnicas usan, pues no te sale tan bonito. Esa es la verdad. Entonces, ese sería mi consejo para ustedes. No sé si ya van a ser las 8, yo me puedo quedar aquí de otras 2 horas, pero supongo que ustedes no quieren. Si tienen alguna pregunta más, alguna otra cosa, pues digan. Bueno, mientras se animan, bueno, yo quisiera simplemente agradecerte, ¿no? Por todas estas consejos, tips que nos estás compartiendo, que son muy valiosos para nuestra comunidad. Y adelante si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Quejas, se valen quejas también, ¿no? Nada. Ya tienen hambre. ¿Qué horas son allá? ¿Qué hora es en Ensenada? No, estamos en todo el país. Ah, ya. Sí, sí, sí. Yo estoy Ok. acá en Morelia. No sé si haya como colegas en Ensenada. Ah, tú estás en Morelia, qué bien. Sí. Qué bonito, qué bien. Bueno, pues si no tienen más dudas o quejas, que se valen, que son bienvenidas además, porque me ayudan a mí, ¿no? A hacer mejor las cosas. Bueno, pues nada más, sí te pediría, Emilio, que les mandaras el enlace de la charla de cómo contar historias de ciencia. Y estos que puse ahí, aunque el de Eduardo pues lo puse mal, lo lamento mucho. Una cosa, a mí me gusta más cómo lo hace Eduardo que Javier Santaolalla, pero yo creo que a la gente joven le gusta más Javier Santaolalla, porque es como más, es así, ¿no? Y edita mucho sus videos, y es, ¿no? Es como intenso, es muy intenso. Es otro estilo de hacer comunicación de la ciencia, en este caso de las matemáticas. A mí me gusta más el de Eduardo, quizá porque yo ya tengo mis añitos, ¿verdad?
Pero véanlos, pueden ver otras gentes de Big Bang Ciencia también. Y pues eso, vean cómo están armados sus presentaciones, cómo le hacen. Y vamos aprendiendo de esos que son unos maestrazos. Y ojalá pudieran contratarles un taller a los de Big Bang Ciencia. Y si no, pues a lo mejor en la FIL de Guadalajara, generalmente la Feria del Libro, y sobre todo ahora con la pandemia y eso, pues dejaron muchas cosas grabadas. Entonces no sé si los dejaron a ellos también, pero han ido muchas veces. Ya arrasan, o sea, lo siguen multitudes. Lo siguen multitudes. Y ahí pueden ver cómo abordar temas complejos de una manera, pues, en este caso, muy divertida. Ah, pues gracias. Qué bueno que les gustó. Me da mucho gusto que les haya, espero que les sirva. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa allí, con Emilio, con Lorena. Y bueno, cuando vayan a poner algo en YouTube, den una plática, pues avísenme, Emilio, para que yo los vea. Lo haré con mucho gusto. Muy buenas noches. Excelente, Estrella. Pues muchas gracias a los que a los que se unieron y bueno, el video va a quedar grabado, lo subimos más adelante ya con las ediciones necesarias, y les mando a todos los enlaces. Entonces, estoy seguro que esta herramienta será de utilidad para otras personas que no nos pudieron acompañar en vivo. Entonces, nuevamente reiterar las gracias a ti, Estrella, por todo lo que nos compartiste. Un tema muy interesante que obviamente para nosotros es vital, cómo compartir lo que hacemos. Y nada más me gustaría cerrar invitando a toda la audiencia a seguir nuestras redes en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, de Somos Cátedras, donde compartimos el quehacer científico de las y los catedráticos CONACYT. Les recuerdo que esta es una iniciativa del Sindicato de Cátedras, buscando justo esto, ¿no? Como detonar estos espacios tan necesarios de encontrarnos entre cátedras, pero también de vincularnos con la sociedad. Entonces, todos y todas son bienvenidas a esta plataforma. Y si nadie quiere agregar otra cosa, reitero nuestro agradecimiento, Estrella, y buenas noches a todos. Pues muchas gracias por escucharme, por seguir estos ejemplos y muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen, por el esfuerzo que ustedes hacen. Y como dije al inicio, espero que sus condiciones mejoren, porque eso es muy importante. Y porque lo que ustedes hacen es muy importante para todos nosotros. Entonces va mi agradecimiento por su trabajo. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.